Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Carlos Zapata, soy ecuatoriano, estoy casado y tengo un hijo. Yo vivo actualmente en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y realmente que para mí es un privilegio ver lo que el Señor está haciendo ahí en la IBM Perú. Bueno, quiero contarte un poquito de lo que el Señor hizo en mi vida y cómo fue que el Señor me llamó a poder ir a Francia, a fundar iglesias. A la edad de 18 años, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador en un campamento. Realmente entendí que estaba perdido, que mi pecado me separaba de Dios. Y fue ahí donde una persona me predicó el Evangelio y pude entender mi necesidad y mi condición delante de Dios. A partir de ahí mi vida cambió por completo. El Señor me permitió y me dio el privilegio de poder venir a estudiar un año acá en Argentina, de poder estudiar la Biblia. Y realmente que fue ahí donde pude conocer un poquito más de Dios y conocer quién era ese Dios que yo había aceptado. A medida que fui leyendo la Escritura y fui sirviendo en una iglesia local, pude ver cuál es el plan de Dios para nosotros, en cómo la iglesia local es el medio de gracia que Dios ha dado al creyente para ser santificado, para ser edificado, para poder crecer. Bueno, mientras iba estudiando en el instituto, pude conocer a varias personas que pertenecían de Europa, contándome cómo era la realidad allá y cuán distante estaba lo que es la iglesia acá en Argentina de lo que es en Europa. Cuánta tibieza espiritual hay y cuánta necesidad hay de que personas vayan a predicar el Evangelio. La apatía que hay allá en Europa, las personas que son tolerantes y que no permiten que nadie les pueda venir a enseñar lo que es la verdad, sino que la verdad no es absoluta, sino relativa. Eso puso un peso en mi corazón de empezar a orar por ese continente, de empezar a orar para que Dios hiciera una obra allí. A medida que pasaban los años, el Señor me permitió conocer a varios misioneros que venían de Francia. Misioneros que estuvieron por 6 meses, misioneros que estuvieron por algunos años, pero que venían tristes y diciendo, no hay fruto. Allá en el Evangelio la gente no responde al Evangelio. La verdad que esto puso un interés más focalizado en Francia. Soñaba con ver el día que ese país sea lleno del Evangelio de Cristo, pero la verdad que no sabía cómo. Seguía sirviendo en mi iglesia local, seguía discipulando en mi iglesia local, veía a líderes crecer, veía personas madurar para Cristo, pero soñaba con poder ir a ese lugar y poder predicar el Evangelio. Pero la verdad que no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. El Señor en su gracia en el año 2016 me permitió estudiar en el Centro de Capacitación Pastoral, donde pude ver lo que era el ministerio pastoral y lo que Dios tenía para la iglesia local. Entender el amor que Dios tiene hacia la iglesia local es clave fundamental para la vida de un creyente. Entender cómo la iglesia es el medio de gracia y no es ese lugar donde yo busco algo, sino donde doy y donde Dios en su gracia me ayuda a crecer, donde Dios en su gracia utiliza personas para que pueda ser desarrollado, donde pueda llegar a ser conformado a la imagen de Cristo, como dice en Efesios capítulo 4. Estudiar en ese lugar para mí fue de mucha bendición. Y en ese lugar pude entender algo, lo que eran las misiones. Pude entender bíblicamente qué implicaba hacer misiones. Y hacer misiones y llegar a un país no es otra cosa que fundar iglesias. Porque para poder alcanzar a todo el mundo con el Evangelio de Cristo, la única forma es fundando iglesias. Plantando una iglesia en cada lugar y que esas iglesias formen un fuerte testimonio en ese lugar.
y puedan expandirse y seguir alcanzando a más personas. Así que ahí el Señor me permitió elaborar un proyecto donde entendía claramente que el lugar donde Dios me había llamado era Francia. Y que lo que yo quería hacer era fundar iglesias, llenar Francia, Europa y el mundo entero con iglesias que vivan y prediquen la palabra de Dios. Esa era la ambición que el apóstol Pablo tenía. Su deseo más grande era que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Dice ahí en Romanos capítulo 15, el versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno. Este deseo de Pablo, esta ambición de Pablo de ver el mundo lleno del Evangelio de Cristo, lo llevó a predicar el Evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico. Aproximadamente más de 2000 kilómetros predicando el Evangelio. Pero él no lo hizo solo, sino que iglesias fueron levantándose, iglesias fueron fundadas, porque es ahí donde un discípulo es formado. Como lo dijo Cristo, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Esto solo es posible en la iglesia local. Entonces esto me llevó a entender que la forma de alcanzar Francia es a través de la fundación de iglesias. Hoy, por la gracia de Dios, seguimos en Argentina y seguimos capacitándonos y seguimos creciendo en la obra del Señor. Actualmente nosotros en Argentina como familia estamos a cargo de una reunión casera, discipulando a las personas y acompañándolas a madurar. La reunión casera consta aproximadamente de unas 23 personas, entre adultos y niños, y realmente hemos visto al Señor obrar en ese lugar. También estoy sirviendo dentro del centro de capacitación pastoral, dando algunas materias y en la parte técnica, y realmente es un privilegio enorme seguir viendo el obrar de Dios acá en Argentina. Nos estamos capacitando en el idioma del francés. Ya llevamos estudiando un año, gracias a Dios ahora lo podemos leer y de a poquito lo estamos aprendiendo a hablar. Oramos para que, si es la voluntad de Dios, el año que viene podamos mudarnos a Francia. La idea es poder estar un año para poder entender, aprender mejor el idioma, la cultura y la forma de llegar a las personas. Y a partir de eso empezar con una reunión casera, con un grupo pequeño, para que a medida que vaya creciendo, sea una iglesia que funde otras iglesias. Así que les pido, hermanos, que puedan estar orando por eso. Les pido que oren para que el Señor abra las puertas en cuanto a los papeles, para la visa poder irnos a vivir allá. También en cuanto al sustento, sabemos que Dios alimentó a 2 millones de personas en el desierto. Así que 3 personas no es nada para el Señor. Entendemos que si el Señor quiere que vayamos, el Señor va a proveer lo que necesitamos. Y también les pido que estén orando sobre todo para que el Señor pueda ser glorificado con nuestras vidas en cada paso que demos. Sea mientras nosotros permanezcamos acá en Argentina y también cuando el Señor nos permite ir a Francia. Gracias, mis amados hermanos, por darme el tiempo de poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y cómo la iglesia local es parte, orando, dando y yendo, para que la obra de Dios pueda ser expandida por todo el mundo a través de la fundación de iglesias. Que el Señor los bendiga. Gracias.